Colombia tiene pueblos que el tiempo no pudo romper. Que resistieron guerras, terremotos, el olvido y la modernidad. Pueblos donde las paredes hablan. Donde la arquitectura es una forma de memoria. Donde caminar por las calles es literalmente caminar por la historia de un país. Y sin embargo, la mayoría de colombianos nunca han pisado ninguno de ellos. Hoy eso cambia. ¿Qué es un pueblo patrimonio y por qué importa? En Colombia existen 17 pueblos patrimonio oficiales. 17 municipios declarados por el Ministerio de Comercio y el Fondo Nacional de Turismo como joyas vivas de la nación. No son museos. No son parques temáticos. Son pueblos reales, con gente real, donde la arquitectura colonial, las tradiciones y la historia se conservan casi intactas. Pero aquí viene el primer dato que pocos saben. Colombia tardó casi 200 años en proteger formalmente estos pueblos. Algunos estuvieron a punto de desaparecer por completo antes de ser declarados patrimonio. Barichara casi fue demolida para construir una carretera. Mompox estuvo tan aislada durante décadas que el mundo simplemente la olvidó. Y Salamina perdió más de la mitad de su población antes de que alguien volteara a mirarla. La pregunta no es por qué son especiales. La pregunta es cómo sobrevivieron. Barichara, el pueblo más bonito de Colombia. Si Colombia tuviera una postal perfecta, sería Barichara. Santander. 1705, un pueblo fundado sobre piedra arenisca color miel que brilla diferente dependiendo de la hora del día. Al amanecer es dorado. Al mediodía casi blanco. Al atardecer parece que las paredes están en llamas. Todo en Barichara está construido con esa piedra. Las calles. Las fachadas. Las iglesias. Las tumbas. Y aquí viene algo que la mayoría no sabe. En Barichara existe un oficio casi extinto llamado el bahareque de piedra, una técnica de construcción precolombina que combina piedra, barro y caña. Solo quedan 3 maestros en el mundo que saben hacerla correctamente. Los 3 viven en Barichara. 3 personas. En un pueblo de 8.000 habitantes. Son los últimos guardianes de una técnica que tiene más de 300 años. Cuando ellos mueran, esa técnica muere con ellos. A menos que alguien la aprenda. Y hay algo más sobre Barichara que nadie menciona en los videos de turismo. El camino real que sale del pueblo hacia Guane es un sendero de piedra de 9 kilómetros construido por los indígenas Guane siglos antes de que llegaran los españoles. Caminar ese sendero es literalmente pisar donde pisaron ellos. Sin intermediarios. Sin pantallas. Solo tus pies y 500 años de historia bajo las suelas. Mompox, la ciudad que García Márquez no pudo olvidar. Hay una frase de García Márquez que dice: cada vez que vuelvo a Mompox, no es Mompox el que vuelve a mí. Soy yo el que vuelve a Mompox. Y si alguna vez vas a entender exactamente qué quiso decir. Mompox está en Bolívar. En una isla formada por el río Magdalena. Y durante 200 años fue una de las ciudades más importantes de toda Sudamérica. Por ahí pasaba todo el oro que salía del interior hacia España. Por ahí pasaban los virreyes, los comerciantes, los esclavos. Por ahí, en 1812, Simón Bolívar reclutó un ejército entero en menos de 2 semanas. Él mismo dijo: a Caracas le debo la vida. A Mompox le debo la gloria. Pero entonces pasó algo que nadie planeó. El río Magdalena cambió de curso. Lentamente. Silenciosamente. Las aguas se alejaron. Y Mompox quedó aislada del mundo. Lo que para cualquier ciudad hubiera sido la muerte, para Mompox fue su salvación. Porque al quedar aislada, nadie la modernizó. Nadie demolió sus iglesias coloniales. Nadie reemplazó sus calles de tierra por cemento. El tiempo se congeló. Y hoy, cuando llegas a Mompox, llegas al siglo XVIII. Las fachadas blancas. Los balcones de madera. Las iglesias que se abren a la calle. El calor. El silencio. Los gallos a las 5 de la mañana. Mompox es el único lugar de Colombia donde la Semana Santa se celebra exactamente igual que hace 400 años. Sin cambios.
sin adaptaciones. Las procesiones nocturnas, los rezos, los nazarenos con túnicas moradas recorriendo las mismas calles, las mismas rutas, los mismos pasos que se han repetido desde 1564. La UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 460 años haciendo lo mismo. En el mismo orden. Con las mismas palabras. Eso no es tradición. Eso es obstinación sagrada. Los otros pueblos que necesitas conocer. Barichara y Mompox son los más famosos. Pero hay 15 más. Y algunos son más increíbles que esos dos. Jericó, Antioquia. Un pueblo cafetero en las montañas que tiene más santos y beatos por metro cuadrado que cualquier otro lugar de Colombia. La Santa Laura Montoya nació ahí. Y cada año, miles de peregrinos suben a pie hasta el Cerro del Padre Amaya para una romería que lleva más de 100 años celebrándose. Salamina, Caldas. Declarada Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad. Sus casas tienen unos trabajos en madera tallada llamados chusques, celosías y balcones decorados a mano con patrones únicos. Ninguna casa es igual a la otra. Cada una es una obra de arte diferente. Aguadas, Caldas. Famosa por el sombrero aguadeño, el sombrero de paja original colombiano. El que los turistas confunden con el sombrero paisa. Una tejedora experta puede tardar hasta 3 meses en terminar uno. 3 meses para un sombrero. Ese es el nivel de detalle del que estamos hablando. Playa de Belén, norte de Santander. Un pueblo de 3.000 personas donde el tiempo realmente no existe. Sin señal de celular en muchas zonas. Sin semáforos. Sin el ruido del mundo moderno. Quienes van dicen que regresan siendo otras personas. Honda, Tolima. La llamaban la ciudad de los puentes. Fue el puerto fluvial más importante de Colombia durante casi 3 siglos. Por el río Magdalena bajaba el oro, subían los virreyes, y Honda era el corazón de todo ese movimiento. Hoy sus calles coloniales y sus puentes de piedra siguen en pie, contando esa historia en silencio. Jardín, Antioquia. Tiene una plaza que muchos consideran la más bonita de Colombia. Casas de colores imposibles. Balcones llenos de flores. Y una tranquilidad que desconcierta a quien llega desde una ciudad grande. Jardín no tiene prisa. Y eso, en el siglo XXI, es casi un acto de rebeldía. Ciénaga, Magdalena. Aquí García Márquez encontró parte de la inspiración para Macondo. No es casualidad. Ciénaga tiene esa mezcla de calor, banana, historia y melancolía que solo existe en el Caribe colombiano. Y tiene algo más, la memoria viva de la masacre de las bananeras de 1928, uno de los episodios más oscuros y menos contados de la historia del país. Lorica, Córdoba. Un pueblo donde el Caribe colombiano y la cultura árabe se fusionaron de una manera que no existe en ningún otro lugar del mundo. A finales del siglo XIX llegaron inmigrantes libaneses y sirios que se quedaron, se mezclaron y dejaron su huella en la arquitectura, la gastronomía y los apellidos. Hoy Lorica es prueba de que Colombia siempre fue un país de mezclas. Monguí, Boyacá. El pueblo más alto de la lista. Está a más de 3.000 metros de altura, en el páramo. El frío es constante. La niebla llega sin avisar. Y en medio de ese paisaje casi irreal, hay una basílica del siglo XVII que parece sacada de otra dimensión. Monguí también es la capital del fútbol artesanal colombiano, hacen balones de cuero a mano desde hace más de 100 años. Guadalupe, Santander. Tan pequeño que casi nadie lo menciona. Tan bien conservado que cuando llegas sientes que alguien pausó el tiempo. Sus casas blancas con puertas de colores y su iglesia sobre la colina forman una imagen que los fotógrafos buscan y muy pocos logran capturar bien. Villa de Leyva, Boyacá. La plaza mayor más grande de Colombia. Empedrada entera. Sin un solo árbol en el centro para no interrumpir la vista. Cuando llueve y las piedras brillan, parece un espejo gigante bajo el cielo. Villa de Leyva tiene además algo que pocos saben, en sus alrededores se han encontrado fósiles marinos de más de 100 millones de años.
Este lugar fue fondo del mar antes de ser Colombia. Santa Fe de Antioquia. La ciudad más antigua de Antioquia. Fundada en 1541. Fue capital del departamento antes que Medellín. Y guarda en sus iglesias, conventos y calles coloniales una versión de Antioquia que la modernidad no alcanzó a borrar. Calurosa, lenta, orgullosa de lo que es. ¿Por qué Colombia los está perdiendo sin darse cuenta? Aquí viene la parte que nadie quiere decir. Estos pueblos están en peligro. No por terremotos. No por guerras. Por algo más silencioso y más difícil de combatir. El abandono de sus propios habitantes. Los jóvenes se van. A Medellín. A Bogotá. A Bucaramanga. En busca de trabajo, de universidad, de futuro. Y los pueblos se quedan con los viejos. Con las tradiciones. Con las casas vacías. En Salamina, en los últimos 30 años, la población cayó un 40%. En Playa de Belén, hay escuelas que tienen menos de 20 estudiantes. En algunos de estos pueblos, los oficios tradicionales, la cerámica, el tejido, la talla en madera, están desapareciendo porque no hay quien los aprenda. La declaratoria de patrimonio ayuda. El turismo ayuda. Pero no es suficiente si los propios colombianos no los visitan. No los conocen. No los valoran. Hay colombianos que conocen París antes que Mompox. Que conocen Cartagena pero nunca han oído hablar de Jericó. Que viajan al exterior cada año pero nunca han caminado el camino real de Barichara. Y eso es una pérdida. No solo cultural. Personal. Porque estos pueblos son el espejo de lo que somos. De dónde venimos. De lo que construimos con nuestras manos durante siglos. Lo que estos pueblos le dicen al mundo. Colombia es muchas cosas. Es selva y desierto. Es mar Caribe y Pacífico. Es cumbia y vallenato y salsa y carranga. Pero también es esto. Piedra y calorías. Calles empedradas bajo el sol de las 3 de la tarde. Un viejo tomando tinto en un balcón de madera tallada. Una procesión que lleva 400 años moviéndose por las mismas calles. Son pueblos que resistieron. Que no cedieron. Que dijeron, aquí estamos, y aquí nos quedamos. Y eso, en un país con la historia que tiene Colombia, no es poca cosa. Es todo. Si este video te hizo querer visitar alguno de estos pueblos, o si conoces alguno y quieres que lo cubramos a fondo, déjalo en los comentarios. Y si crees que hay colombianos que deberían ver esto, ya sabes qué hacer. No olvides suscribirte y darle like. Los quiero.